Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia. El nombre que le he dado es Haga su adolescente fuerte y firme. Definitivamente, y después de lo que veíamos en la conferencia de ayer, no es fácil ser papá, mamá o un líder en este momento de la historia, pero es un reto maravilloso. Realmente la oportunidad que tenemos de sembrar en los jóvenes y en los niños buenas ideas, valores, resiliencia, va a ser fundamental para lo que viene en sus vidas personales y lo que traerá también la sociedad del futuro. El día de ayer me comprometí con ustedes a mostrarles algunos materiales que pueden encontrar y que podrían ser valiosos en su rol, puede ser como educadores o también como padres de familia. Entonces, en esta primera parte les voy a mostrar rápidamente algunos materiales que a mí me parecen muy valiosos, útiles. Este, por ejemplo, se llama El cerebro afirmativo del niño y es un material que nos ayuda, vamos a ver ahí si se enfoca bien, para desarrollar resiliencia. Todos los educadores y los padres necesitamos identificar cómo funciona el cerebro y en la educación, sea en casa o sea en la escuela, es una de nuestras tareas principales ayudarles a ellos a tener una perspectiva eh, que permita que ellos vean lo positivo, que no se enfoquen en los pensamientos erróneos, negativos, de tristeza, que los van a llevar a la ansiedad o a la depresión. Hoy día hay muchos elementos por los cuales los niños se pueden sentir entristecidos, pero nosotros podemos colaborar en la tarea de hacer nuevas rutas neuronales en ese cerebro, en ese órgano tan importante que es el cerebro. Este otro me gusta mucho también, Fortalecerlos para el Mundo, es de la editorial Logos. El material de la editorial Logos me gusta mucho, es un material que se produce en Argentina y tiene bastantes maestros, filósofos y psicólogos que están fortaleciendo muchísimo toda la línea de valores y de una perspectiva adecuada de la educación de la sexualidad. Este, por ejemplo, que también es de ellos, se llama Educación Integral de la Sexualidad, Orientación para Padres, y acá nos lleva desde el vientre hasta la adolescencia. Le ayuda a los padres a cómo identificar los cambios de sus hijos, cómo fortalecerlos en sus ideas, precisamente de lo que hablamos, para afrontar las ideas que también van a encontrar afuera. Entonces, un cerebro y un niño que sepa cómo responder o dónde está fundamentado va a ser más fuerte para resistir. Aquí, si ustedes ven, dice ACE. ACE es diferente a ESI y eso es importante que lo reconozcan. Cuando veamos ACE es Educación Integral de la Sexualidad. Es distinto de ESI. ESI es Educación Sexual Integral. Ese es el programa del que hemos hablado donde se fomentan ciertas ideologías. Acá, ¿verdad? Tenemos una línea muy balanceada, muy apegada al desarrollo humano y a las necesidades reales que tienen los padres y los hijos hoy día. Este otro, Educación Sexual Sana para los Hijos, también me parece que es un libro muy valioso que le permite a los padres salir de todo lo que tiene que ver con mitos, sobre todo ciertos temores que los padres tienen a la hora de afrontar preguntas con sus hijos desde temprana edad, porque la educación sexual no es algo que se empieza a formar en la adolescencia ni a través de una conversación aislada, sino que se da de muchas formas en el día a día, pero también en conversaciones que podemos suscitar, desde un cuento hasta algo que apareció en la televisión. Hay demasiadas formas de tocar los temas. Este otro, Niños con Futuro, que cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños, de José Luis y Silvia Sinali. Ellos también, ¿verdad? Son argentinos, ellos han producido, ¿verdad? Los argentinos, gracias a Dios, mucho material muy valioso. Y bueno, sabemos que ellos han venido dando desde hace mucho tiempo una lucha muy grande en su país también en temas ideológicos. Este material es desde el
Es para trabajarse en instituciones educativas también, ¿verdad? Tiene que ver con la editorial Logo, se llama Aprender a Amar. Voy a enfocárselos ahí, a ver hasta dónde se logra ver. Este es de duodécimo año, pero ellos tienen la línea completa desde los preescolares hasta duodécimo. Y se tocan muchos temas que sin duda los van a fortalecer en demasiadas áreas. Realmente me parece que no solo abordan temas psicológicos, biológicos, sino que están abordando temas filosóficos, antropológicos, precisamente para lograr incluso hasta el derecho de la comunicación, de la sociología, para lograr que los muchachos tengan una perspectiva amplia. Eso es lo que ocupamos precisamente, ya cuando ellos toman sus decisiones, pues que sean fundamentadas y no basadas en mitos o en ideas que simplemente se les introducen casi que sin permiso, por decirlo así, ¿verdad? Porque algunas veces los sistemas educativos, lamentablemente, cuando se han afiliado a ciertas ideologías de momento, no valoran una serie de otras perspectivas, sino que intentan adoctrinar, lamentablemente. Este otro material es de los, dice, recursos educativos AXI, es el material que se llama diseño original. Ellos tienen también eh, material desde los 4 años hasta los chicos de duodécimo. Aquí tengo los que corresponden a la edad de los 5 años de educación secundaria. En el caso de las instituciones educativas que tienen hasta quinto año, pero me parece que ellos sí llegan hasta un 10.º grado. Y son materiales, ¿verdad?, que también se utilizan en el sistema educativo formal porque cuentan con el respaldo de una institución acreditada a nivel internacional. En el caso de que los educadores quieran utilizar estos materiales en lugar de otros que tal vez no les parecen adecuados. Este material me gusta mucho para los padres que son, eh, que tienen niños pequeños porque les enseñan, es un material de 4 tomos, les voy a enseñar rápidamente. Acá hay uno, bueno, déjenme ver, creo que los tengo al revés. Acá hay uno, este es otro, acá, ¿verdad? Que le habla al niño acerca del nacimiento de los bebés. Y viene, ¿verdad? Otro más. Desde que estamos en la pancita, ¿verdad? Viene el hermanito, los padres, cómo es que los padres hacen a sus hijos, por decirlo así, esa pregunta tan incómoda de cuándo, ¿verdad? ¿Cómo viene este mundo? O cuando la mamá está embarazada, o hay alguna persona embarazada, qué es lo que hay en la pancita de mamá, cómo llegó ese bebé ahí. Ese material es precioso para explicarles a los niños cómo venimos a este mundo y de una forma muy sincera, sin malicia y sin susto, que es algo de lo que algunas veces, sobre todo la vergüenza que los adultos experimentan, o el temor o el miedo de decir algo inapropiado, con justa razón, porque todos los padres intentan transmitir esa información de una manera lo mejor posible. Por esa razón es que siempre es necesario que ustedes puedan buscar, no está disponible en todas las librerías material de este tipo. Yo misma he tenido que ir buscándolo, encontrándolo en ferias, en lugares donde de pronto hay personas que lo traen y pues he ido armando una biblioteca para ir buscando un balance más apropiado porque pues no siempre en las universidades se nos va a dar el material, ¿cierto? Y por otro lado, pues hay que ir confrontando uno con otro para que la línea sea lo más balanceada posible y además apropiada para el contexto en el que estamos. Eso es importante y eso es algo que criticaba ayer con respecto a los programas machoteros que intentan aplicarle a todos los adolescentes de todos los países latinoamericanos y en otros contextos, en Iberoamérica, por ejemplo, programas que no responden realmente a ciertas necesidades muy específicas y que
pues sí tienen que ser definitivamente contextualizados. Bien, eso por ese lado y sí les recomiendo pues buscar, ¿verdad? Hay algunos que de pronto se pueden encontrar a través de Amazon, otros a lo mejor se pueden encontrar en las bibliotecas, perdón, en las librerías de sus lugares. Sé que algunas personas que nos ven eh, no están en Costa Rica, así que valdría la pena que ustedes busquen eh, en esos sitios y cualquier cosa con mucho gusto yo le puedo dar la lista y el nombre, mañana lo puedo poner en los grupos de WhatsApp que tenemos, los nombres de los materiales para que ustedes los busquen y los autores. Bien, vamos entonces a iniciar con el tema que tenemos para esta noche, que tiene que ver con hacer a nuestros adolescentes fuertes y firmes. Si en algún momento, porque he tenido ahí una gripecilla, me ven que cierro la cámara o algo así, probablemente es que tenga que estornudar, así que de una vez se los hago saber por aquello. Bien, este tema es un tema maravilloso porque todos los educadores tenemos el deber, y cuando hablo de educadores estoy refiriéndome a todas las personas que estamos en la labor de trabajar con las nuevas generaciones, sea de los consultorios de psicología hasta las aulas, hasta la casa, las iglesias y muchos otros sitios donde ellos están. Deberíamos tomarlo como un deber realmente. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros sembremos en esta generación también depende el futuro de la humanidad y depende también incluso el futuro nuestro como adultos que vamos a llegar a ser adultos mayores. Cuando seamos adultos mayores, ellos van a ser la generación de relevo y los valores que ellos tengan, la forma como ellos vean al adulto mayor, al niño, a cómo se vean ellos mismos, la calidad de la salud que ellos tengan, va a traer algo muy positivo para la sociedad o bien puede traer algo que no lo sea. Y realmente todos debemos estar en el lado de la cancha donde hacemos de estas generaciones generaciones más sólidas. Y quiero empezar haciéndoles ver que así como en la antigüedad las grandes ciudades se protegían con murallas para evitar la penetración de los enemigos, eh, las familias y las sociedades y las comunidades también tienen enemigos. Y no deberíamos ignorar que también nosotros debemos levantar un muro de contención, un muro de protección y de defensa alrededor de la familia, alrededor de los más vulnerables. Cuando hablo de más vulnerables me estoy refiriendo a los adolescentes, a los niños, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a todos los que están en una condición de vulnerabilidad por distintas causas, enfermedad, etcétera. Y esto justamente ¿por qué? Porque las sociedades y las comunidades fuertes se basan en la protección de precisamente de los enemigos. Lo mismo que hacemos cuando fortalecemos el sistema de defensa de nuestros organismos. Evitamos que los virus, las bacterias, los hongos y muchos otros organismos que hay ahí afuera penetren y logren enfermarnos. Por lo tanto, ¿verdad? Acá también nosotros tenemos que identificar cuáles son esos enemigos de la familia, esos enemigos de nuestros hijos y levantar una muralla alrededor de ellos para protegerlos. Ay, perdón, me salí. Creo que me salí, pero no. Discúlpenme un segundo. Listo. Bien, entonces vamos a ver, déjenme pasar, disculpe un segundo porque algo pasó acá. Bien, eh, acá es importante que nosotros podamos entender
que así, por ejemplo, como en esta imagen, este padre está rodeando a este bebé, bueno, es un niñito, calculo yo que de 1 año y medio, 2 años, sí, probablemente dos, más de 2 añitos. Asimismo, nosotros seguimos en esa labor, aunque ya ellos tal vez están más grandes, en el caso de los adolescentes, y algunos son un poco alérgicos a que los papás los estén abrazando, seguimos extendiendo nuestros brazos alrededor de ellos, seguimos todavía haciendo ese techo alrededor sobre ellos de protección, de cobertura, y seguimos todavía llevándolos de la mano, porque en la adolescencia, aunque ya se vean muy grandes y aunque ya en algunos casos estén muy independientes, ellos todavía necesitan protección, contención y defensa. Hablábamos ayer de que cuando hay algunos factores de riesgo, están relacionados con la desinformación, con la falta de formación y también con la falta de contención. Acá lo que vemos es un padre que está conteniendo a ese hijo, o sea, le está haciendo alrededor de él un abrazo que le hace sentir amado, cuidado. Acá igualmente tenemos, ¿verdad? Padres que están dándole a este niño una seguridad. Y de la misma forma lo vemos en esta otra imagen. Los sistemas de valores y los límites también se convierten en una cerca que le dice al niño hasta dónde puede llegar. No solamente con darles lo que ellos necesitan para vivir, estamos protegiendo. Ocupamos transmitirles a ellos límites, decirles claramente y actuar en función de esos límites para que ellos sepan que no todo lo que quieren lo pueden tener. No se trata, ¿verdad?, de lo que ellos desean, sino realmente de lo que ellos necesitan. Y las personas que saben en la familia qué es lo que le pueden dar a un hijo, o bien qué es lo que un hijo eventualmente puede necesitar de acuerdo a su edad, son los adultos. Los adultos son los responsables de facilitar algunas cosas en cierto momento. Y asimismo, si las facilitan antes de tiempo, también son responsables. Finalmente, los niños no pueden por sí solos garantizarse ciertas cosas. Justamente por eso los padres son los garantes de esas criaturas y a ellos les corresponde hacer esa cerca también con su sistema de valores. Somos los que les guiamos haciéndoles saber qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, cómo no se tiene que comportar. Y algunas veces suministramos castigos o consecuencias producto de cuando los niños transgreden esos límites. Con defectos, sí, pero en su mayoría he visto que los padres procuran hacerlo bien. No hay sistema familiar perfecto, no debemos tampoco pretender eso, pero sí suficientemente bueno. Eso sí es relevante. Entonces vamos a repasar rápidamente esos deberes que los padres, con lo que los padres cumplimos por lo general, y si alguno pues no lo está cumpliendo, sería buen momento para repasarlo. Educar a los hijos. Cuando hablamos de educarlos, no nos estamos refiriendo solamente con enviarlos al kinder o a la escuela o a la guardería, estamos hablando de la educación en casa. Es una educación continua, no se detiene nunca y además no es formal, ¿verdad? La educación formal es la que se imparte en las aulas. Nosotros hacemos una educación que es amorosa, es una educación permanente y se basa en otros principios que no son los principios exactamente de las aulas, ajá, sino que tenemos una labor de ser ejemplo, de ser transmisores, de ser personas que corrigen, y que están siempre atentas a ese ser humano. Además, dentro de esos deberes está el guardar, vigilar y corregir moderadamente a los hijos. Aquí nos estamos refiriendo a que no se vale violentar a un niño, hacerle víctima de violencia por el hecho de que somos sus padres. Respetar el derecho a ser oído. Todos los niños merecen ser escuchados y los jóvenes, por supuesto, y además considerar la opinión. Anteriormente los padres en un sistema de valores que donde el niño prácticamente, ¿verdad? No tenía derecho, solo tenía posibilidad de obedecer. Obviamente se crecía con mucho enojo, con mucha ira interna, porque no había oportunidad, ni siquiera para la defensa. Gracias a Dios hoy día eso ha ido cambiando
y pues los niños tienen oportunidad, tienen padres también diferentes que hemos entendido que sí, lo que ellos dicen es necesario escucharlo y es válido. No siempre les tenemos que decir que sí. No es tampoco correcto decirles a todo que sí. Por eso les decía de que somos nosotros los que debemos juzgar con sensatez qué cosas se puede y qué cosas no. Característica, dice respetar, perdón, y tener en cuenta que es un sujeto de derecho. Esto tiene que ver con esto que decíamos también antes. Los niños tienen derechos, efectivamente. Por eso hay una convención de los derechos del niño, del adolescente, y tienen que ser valorados y respetados. No solo los adultos los tienen. Sin embargo, estamos en una etapa de la historia en que pareciera que los derechos de los niños están sobre los derechos de los padres y eso tampoco se vale. ¿Por qué? Porque el niño, si bien es cierto, tiene sus derechos, es una persona que necesita guianza, que necesita autoridad, pero una autoridad no autoritaria, sino autoritativa. O sea, eso hay una diferencia entre una cosa y la otra. Cuando hablamos de autoritarismo, es una persona que se impone de una manera agresiva sin dar lugar a la escucha. En el caso de lo autoritativo, tiene que ver con una autoridad legítima ejercida para el bien de esa persona. Considera además las necesidades específicas de su hijo. No todos los niños son iguales, hay niños que tienen unas condiciones específicas, también características, aptitudes, también específico, y es necesario que el padre atienda esa necesidad. Por ejemplo, los niños con TEA, niños con déficit atencional, niños con sordera, niños con alguna limitación visual, etcétera. Informarse sobre el proceso educativo. Es necesario que los padres estén pendientes de qué está sucediendo en las aulas. Es lamentable cuando simplemente los entregan en el portón y solo saben si tienen que hacer tareas, cumplen con la tarea, pero no escudriñan los textos para saber qué información se le está dando. O bien no hablan con los educadores o no asisten a reuniones en las aulas. Eso no debería tampoco suceder. Respetar, contribuir y dar cumplimiento al proyecto educativo. El proyecto educativo no solo se refiere a la institución educativa como tal, sino que se refiere también a un proyecto de vida, porque la vida se prepara o se pone las bases en la infancia y en la adolescencia. Cuando usted lance a sus hijos ya hacia ser totalmente independientes, ellos van a irse con lo que usted les ofreció en esas primeras etapas, apoyar los procesos educativos. Eso pues sí tiene que ver ya específicamente con la institución. Pero también los padres tienen derechos. Y aquí, aunque hay muchos, por ejemplo, tener y conservar la custodia de sus hijos, convivir con sus hijos, representarlos, administrar sus bienes, elegir su educación, ser respetados y honrados por los hijos, yo voy a hacer hincapié en escoger el tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos. Y eso es una cláusula, un artículo, perdón, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, inciso 3. O sea, los padres pueden elegir si van a darles educación privada, educación religiosa, educación estatal. O sea, eso es el derecho preferente y también pues de indagar, investigar en qué, ¿verdad? Tipo de centro educativo, de acuerdo a sus principios, desea matricular a su hijo. Garantizar que los niños reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Hay varios tratados que contemplan este mismo derecho, pero acá yo estoy basándome en el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13.3 y 18.4. ¿Por qué es importante rescatar esto? Porque la educación de la sexualidad también pasa por la línea moral, como lo veíamos ayer, y hay familias que tienen convicciones religiosas específicas y tienen derecho a formar a sus hijos con base en esa, también en su fe. Y esto es un derecho que no debería limitarse, incluso es un derecho constitucional acá en Costa Rica, el hecho de que los padres tengan
o que se respete la libertad religiosa. En ese sentido, los programas educativos que atacan a las personas que tienen fe o que le hacen sentir a los estudiantes cuando manifiestan sus valores religiosos o espirituales avergonzados, están cometiendo bullying. Y esto es algo, lamentablemente, para lo que no existe un protocolo de bullying, por ejemplo, para la atención de estudiantes que tienen principios religiosos diferentes y merecen no sentirse atropellados ni tampoco peyorizados cuando plantean sus puntos. Lamentablemente estamos en un momento en el cual muchos de nuestros chicos que tienen valores apegados a su religión católica o a su religión cristiana no se sienten cómodos de hablar de esto precisamente porque se ha hecho ver que eso es algo negativo y que es la religión la que ha traído mal a la sociedad. Y eso es un concepto erróneo. Si realmente nos vamos para ver cuánto bien ha hecho a la sociedad el tener valores morales, el respetarlos, el respetar al prójimo, el tener conciencia sobre los deberes cívicos, sobre los deberes que se tienen para con la humanidad, la obra social que se realiza, es innumerable la cantidad de bienes que se ha hecho. Tal vez se basan, ¿verdad?, en que no se ha dejado vivir la sexualidad de una manera libre como cualquier persona quisiera de pronto dentro de otras escalas que no necesariamente de valores, que no necesariamente son estas, y se apela a que la religión impone formas rígidas, pero eso también es cuestionable. Vamos a seguir. Acá yo quiero hacerles ver cómo las familias y las culturas van a transmitir ideas éticas y morales que orientan la conducta en general. Acá tenemos valores prosociales y acá tenemos antivalores sociales. E interesantemente, cuando yo voy a buscar si hay, por ejemplo, valores como puede ser la manipulación, perdón, o bien el engaño, ustedes lo pueden googlear y les va a decir que no son valores. Valores es todo aquello que va a ayudar, permítame un segundo. Gracias. Es todo aquello que va a ayudar o va a hacer bien a la persona y a los demás. Por ejemplo, la amabilidad, el cariño, el altruismo, la cooperación, el cuidado, la empatía, la solidaridad, generan acciones que benefician a otras personas y se relacionan con el desarrollo de una personalidad sana. Contrario a, por ejemplo, y por eso se llaman antivalores sociales, o bien en algunos lugares aparecen como antisociales. O sea, ya cuando escuchamos la palabra antisocial, merece que prestemos atención porque significa que va en contra de un desarrollo sano de la comunidad en general. La manipulación, la agresión, el cariño, la falta de empatía, la insensibilidad, obviamente muchas veces llevado por la impulsividad en la medida en que simplemente le damos gusto a los deseos sin anteponer la reflexión y la justicia y el ver que las consecuencias que puede tener una acción pueden ser muy negativas, la irresponsabilidad, etcétera. Si ustedes me dicen, bueno, pero es que mi hijo es manipulador o yo he visto que es poco empático, es irresponsable, entonces quiere decir que estoy haciéndolo terrible. No, acá es diferente en el caso de un niño que obviamente el niño es egocéntrico y va avanzando hacia convertirse cada vez más en una persona que va identificando cuáles conductas no son apropiadas
y ese padre y esa madre o ese cuidador está en la labor precisamente de corregirle. Si estamos viendo que miente mucho, es muy probable que un padre responsable no lo va a dejar por la libre, va a corregir eso. Si estoy viendo que está maltratando a los animales, yo no lo voy a dejar que lo haga por la libre, solamente por respetar su manera de ser. Si yo lo estoy viendo que está teniendo una conducta sexual inapropiada, no le debo dejar por la libre precisamente porque mi deber es corregir su conducta de manera que pueda él y o ella comportarse de una forma adecuada. Socialmente, orientar sus deseos, orientar sus impulsos, respetar a los otros, respetar su cuerpo, respetar su persona. Entonces, todo esto puede ser corregido en la infancia, pero ¿cómo, no cómo lo vamos a corregir si no estamos? Y esta es una pregunta, ¿verdad?, para los padres y madres que están muy ausentes. Sé que trabajamos y no podemos dejar de trabajar, pero también no podemos justificarnos en que tenemos que trabajar para dejar a los chicos por la libre, porque eso sería negligencia. Tenemos que buscar personas responsables que nos ayuden en el cuido, darles orientaciones, si son los abuelos, por ejemplo, o bien si usted contrata a una persona y además de eso, pues usted verá si pone cámaras en su casa o de qué manera usted supervisa lo que se está realizando. Entonces, acá decimos que esas ideas éticas y morales que orientan la conducta pueden ser efectivas o de pronto pueden ser muy fácilmente removidas. Para que logren ser más efectivas, es necesario acompañarlo de acciones que moldean la personalidad. Por ejemplo, el afecto, el sentido de pertenencia, cuando un niño se siente amado, cuando un niño se sabe que pertenece a esa familia, que estos son los valores que su familia tiene, que esta es la comunidad a la que pertenece, que así somos en mi familia, nos gusta X comida, compartimos ciertas fiestas, somos personas que les gusta celebrar, ellos se van identificando con eso y van reflejando esos valores. Eso es lo que hace la riqueza cultural, que cada familia es única y todos tenemos algo muy propio y le damos a la comunidad de esa variedad de características, pero siempre bajo una línea de respeto al prójimo, siempre bajo una línea de respeto a la propiedad, etcétera, etcétera, que es lo que justamente se logra con el desarrollo de los valores prosociales. Las ideas, que es aquellas palabras que nosotros decimos y que van a, ¿qué es lo que se dice? Ajá, más el acompañamiento son muy valiosos para fortalecer el carácter, la autoestima, la resiliencia, el comportamiento prosocial, que son fundamentales para la sexualidad, en la conducta sexual. Entonces, significa que todo lo que nosotros digamos sí va a tener un impacto. Por ejemplo, si yo les digo, no eres ni más ni menos que otros, ahí le estoy dando un valor y le estoy dando una idea, una noción que se le va a calar a esa criatura, donde él se va a fortalecer en su autoestima. Si yo no soy más que el que tiene dinero o que el que no lo tiene, ni soy menos. Soy una persona igual que él, tengo un cuerpo, tengo un alma, tengo un espíritu, tengo tal vez menos recursos, pero eso no me hace menos importante ni menos digno, porque la dignidad es un valor inherente a la persona, no tiene que ver con el tener o no tener algo. Respete a los demás. ¿Cuántas veces como adultos nosotros estamos con los niños en este plan y con los adolescentes? Respete a los otros, no coja lo ajeno. ¿Qué es esto que usted trajo aquí que no es suyo? Diga la verdad, le va a ir mejor. Vean, son cientos de veces las que uno puede escuchar a un formador hablando con un niño, con un adolescente de esto. La presencia, por eso es que es necesaria, y la supervisión. Y es una supervisión amorosa, no es un control como se está queriendo hacer ver hoy, que prácticamente los padres lo que están es persiguiendo a los hijos, controlándolos porque no soportan que tengan vida propia. No, eso sería otra cosa, eso sería patológico. Lo que tenemos en bastantes casos son padres responsables que están presentes en la vida de esos chicos, no solamente con las cosas que les dan, con la atención médica, sino también
vigilantes de qué está haciendo esa persona en las redes o qué está haciendo esa persona con el comportamiento social. No crea todo lo que le dicen, analice. Esos son, vean que son pequeñas frases, pero que tienen un impacto y un significado valiosísimo. Esto resuena en la mente de los jóvenes y algunas veces no se acuerdan de todo el discurso, pero sí se acuerdan de que a mí alguien me dijo que no me crea todo lo que me dicen. O sea, tengo que analizar lo que me están diciendo. Entonces, estas palabras van forjando un pensamiento que después se va a trasladar en una acción. Eso no se hace, ajá, tenemos que ser claros en que hay comportamientos que no se hacen. Dese a respetar. ¿Cuántos padres y madres le dicen a sus hijos, dese a respetar? Dese a respetar. Y cuando estamos hablando de eso es, defienda, ¿verdad?, su posición. Hágale saber a los otros que eso no les gustó. Póngale límites a los demás. Es algo que no sucedía antes. Realmente creo que las generaciones anteriormente crecíamos más de pronto a lo que nos iba surgiendo porque había poca comunicación en las familias, pero hoy día también, ¿verdad? En bastantes casos esto se ha superado. Para Dios todos somos iguales, no menosprecia a nadie, ¿verdad? Principio fundamental para, y lo mismo que este primero, ¿verdad? Para trabajar todo lo que tiene que ver con el bullying, flagelo que ha venido a dañar muchísimo la seguridad de bastantes adolescentes. Conciencia moral. La conciencia moral, ayer lo mencioné, pero hoy vamos a ver cómo funciona como una brújula interna. La conciencia moral no es un concepto religioso, es un concepto que tiene que ver con el desarrollo humano, es una característica humana, es una propiedad de la conducta moral de los seres humanos y se va desarrollando conforme también se van desarrollando las habilidades en las áreas sociales que están estructuradas desde la cognición y desde todo el desarrollo neurológico. Es una característica humana que se desarrolla en un contexto cultural específico. Eso sí, no es lo mismo la conciencia moral de una persona que vive en una comunidad donde matar es lícito a una persona que se desarrolla en un contexto en el cual eso es un delito. Es una voz interior que nos dice si nuestras acciones son correctas o no. Por eso ayer cuando veíamos los antivalores que está transmitiendo la cultura actual, particularmente con el relativismo, donde no hay una noción clara de lo que es verdadero, de lo falso, de lo que es correcto, de lo incorrecto, de lo que es justo, a lo injusto, porque todo es válido, todo es de acuerdo a como a usted le parezca, como usted lo juzgue. Eso, ¿verdad? Está desdibujando esas líneas claras que las personas han tenido de hasta dónde llegar. De manera que algunos adolescentes se justifican de ciertas formas que parecen muy inteligentes, pero que sin duda asustan porque reflejan características antisociales. El antisocial en bastantes casos se caracteriza por ser una persona que es muy brillante, que elabora demasiado bien las ideas y que lo puede dejar a usted en silencio porque lo que está diciendo tiene mucha lógica, pero no tiene una conciencia moral alta o desarrollada. Va muy en función de sus necesidades, aunque estén muy bien justificadas, de sus deseos, de ver lo demás como injusto y de ponerse a él de pronto como la víctima, etcétera. Nos permite reflexionar y juzgar nuestras acciones y las de los demás, esa conciencia o esa brújula. También la mente hace ese trabajo, nos permite ponernos también en la posición del otro y ver desde afuera cómo me veo o desde afuera cómo se sentiría otro. Orienta nuestra conducta de acuerdo con nuestros principios. Esto es fundamental porque todos tenemos principios. Todos tenemos, aunque no asistamos a ninguna iglesia, todos tenemos algunos principios y todos nos dejamos orientar por esos principios. Lo que haya en esos principios
pues es lo que va a orientar la conducta. Por eso la conducta refleja lo que hay en la mente de una persona, lo que esa persona ve, valora con respecto a otros. Finalmente, las ideas que tengamos se van a trasladar en acción. La cultura actual procura eliminar el sentimiento de culpa natural y social. Este pensamiento lo puse acá porque hoy día mucha, y yo lo estoy percibiendo claramente, eh, no se quiere que la gente se sienta culpable de nada. Como psicóloga, yo les puedo decir que es cierto que la culpa, ¿verdad? Como tal, puede hacer mucho daño y puede ser causa de la neurosis, pero también es cierto que hay bastantes cosas de las cuales somos responsables y no podemos eliminar que sencillamente la culpa se activa cuando una persona que tiene, digamos que no es un antisocial ya literal, clínico, ni que es un psicópata, eh, cuando una persona tiene esas nociones de que hay algo que no está bien. Eh, pero a diferencia, por ejemplo, las personas que ya caen en una culpa extrema, acá más bien tenemos que entenderla como una necesidad de arrepentirse. O sea, algo hice mal, no puedo dormir tranquilo, le hice daño a esa persona, cogí eso que no debía. ¿Cómo hago para enmendar la falta? De hecho, es necesario entre los adolescentes encontrar formas para que ellos enmienden las faltas. ¿Por qué? Porque cuando las enmiendan, cuando piden perdón, cuando tratan de reparar, es como volver nuevamente a restaurar la confianza en ellos mismos, la fe, porque quieras o no, en sí mismos se van como ¿qué podríamos decir? Como desmoralizando. Hay dentro de la justicia restaurativa un principio muy, muy importante que tiene que ver con justamente eso. Las personas pueden cometer errores, pero también, particularmente los menores de edad, tienen posibilidad, dado que son menores de edad y que partimos del hecho de que todavía no han logrado desarrollar y afianzar sus estructuras cognitivas y emocionales de manera estable, se les da el beneficio de la duda de que hay cosas que hayan hecho que pueden haber sido suscitadas por el impulso, porque no sopesaron bien. Y dentro de esto, ya me estoy refiriendo a casos incluso judiciales, se les da la oportunidad de que ellos traten de descubrir qué fue lo que no estuvo bien, lo confiesen, lo hablen con la víctima y lo puedan también enmendar. Entonces, en ese sentido, estas expresiones, como si lo sientes, hazlo, o si te hace feliz, está bien, que se les transmiten a través de anuncios televisivos, que se les transmiten a través de programas, van en contra de ese desarrollo moral, porque no todo lo que me hace sentir feliz en un momento puede estar bien para otros. Los seres humanos somos altamente egoístas y eso es un algo que no podemos omitir. Y dentro de eso podemos perfectamente, en función de un deseo sexual, hacer a otro víctima de una agresión. Y acá, ¿verdad? Tenemos que la cultura precisamente ha permeado el sistema familiar de manera global. ¿Por qué? Porque todos en la casa, por lo general en las familias, tienen algún televisor, tienen plataformas de streaming que incluso pagan y ahí, ¿verdad? Los chicos a través de la industria del entretenimiento, dígase la música, eh, eh, los programas, etcétera, perdón, van a ir recibiendo una carga constante de programas con contenido sexual o con los valores y antivalores que esos programas están trayendo. ¿Como cuáles? Bueno, en la música se exalta mucho lo emotivo. Escuchen música de la que los adolescentes oyen y ustedes lo van a descubrir en bastantes casos, muchos raperos, por ejemplo, tocan, y hoy día que se critica tanto esto y que se habla tanto, ¿verdad?, de que pues tenemos que no hacer a la mujer un objeto sexual, que es totalmente necesario, justamente se sigue a través de la música y a través de los videos que los chicos están viendo, haciendo de la mujer un objeto sexual.
Entonces hay una contradicción en la cultura. O sea, se promueve que no se haga, pero resulta que se venden programas y se consumen programas sin siquiera antes existía la oficina de censura, esas oficinas se han ido eliminando, o sea, ahora el contenido está explícito a cualquier hora del día y los niños incluso pueden pasar el canal y comenzar a ver algo que les llamó la atención y estar consumiendo material que está promoviendo la hipersexualización, que está promoviendo el vacío existencial. He oído música de cantantes famosos que está cargada de tristeza, de muerte, de no sé qué hacer con mi vida, de prácticamente, ¿verdad? Mi vida es terrible y por supuesto que al cantar eso ves tras veces como una programación neuronal, ¿verdad? Estoy diciéndolo y eso está pasando a mi mente y se está haciendo ahí como una idea que eventualmente puede pasar a mi sistema de creencia. Las series también y las que están pensadas para adolescentes, aquí estoy poniendo solo dos, proporcionan visiones ficticias y distorsionadas de la realidad. O sea, lamentablemente, ¿verdad? No es que esas series están realmente educando. Me han hablado de una que se llama Adolescentes, no la he visto, pero pareciera que sí da como algunas ideas que tienen más sustento en la realidad, pero algunas de estas lamentablemente siguen dando una visión distorsionada. Y acá, ¿verdad? Quiero que ustedes reflexionen conmigo por un momento. Les hablé hace un ratito de que no hay un protocolo para la atención, ¿verdad? Contra, por ejemplo, el hostigamiento religioso, pero sí existe, ¿verdad? Contra, por lo menos acá en Costa Rica, y no sé si en sus países existe este que ya aparentemente, ¿verdad? Van a sacar o ya sacaron en el momento que se sacó el programa anterior de sexualidad, pero que está muy en una línea muy similar a lo que se ve en la más media, que son las eh, todo esta montón de medios de difusión masiva. Vean, por ejemplo, acá lo que dice en este protocolo. Les estoy poniendo solo dos citas. El enfoque de diversidad reconoce que todos los cuerpos, comportamientos, pensamientos, todos, ¿verdad? Quiero que vean eso. Sensaciones, deseos, expresiones y manifestaciones sexuales forman parte de un amplio espectro que está disponible para cada persona. Perdón. Gracias, les había avisado que si me daba tos iba a cerrar un momentito la transmisión. Bien, les decía acá, dice que está disponible para cada persona y para la construcción de su identidad y forma parte de un abanico de posibilidades sexuales. O sea, estamos hablando de jovencitos de colegio y esto también está contemplado en los programas dentro de las definiciones que se dan en los glosarios, donde esto se le da a los docentes para que los docentes sepan cuál es la forma como tienen que entender a partir de ahora la sexualidad humana y que ellos, cuando encuentren algún estudiante que tenga estas características, entiendan, ¿verdad? Que todo eso está disponible, que todo eso es parte de la construcción de la identidad, que todos los pensamientos, comportamientos, sensaciones y deseos son, ¿verdad? Prácticamente válidos y posibles. Se me parece mucho esto a las ideas del relativismo y del individualismo. Y además, lo más peligroso de todo esto es que, ¿qué sucede, por ejemplo, con un adolescente que ya en ese momento tenga algún tipo de trastorno de estos antisociales en evolución y que de pronto, ¿verdad? Hace
tiene ciertas conductas que definitivamente no son prosociales y resulta ser que sus compañeras o sus compañeros se inhiben justamente bajo el pretexto de que todo eso es parte de un abanico de posibilidades. Es importante aclarar que algunas personas, dice acá, no se identifican con las categorías LGBT o heterosexual por considerarlas muy rígidas e inamovibles y prefieren autoidentificarse como queer. Es importante tratar de vencer la tentación, esto es para los adultos, de categorizar a la persona que lo, perdón, a la persona, lo que muchas veces lleva a presionar a la población estudiantil para que se defina en forma estable en el terreno de la sexualidad y el género, de acuerdo con las categorías existentes. En otras palabras, dado que, ¿verdad? Hay personas que tienen este tipo de denominación o preferencia y que se les llama como de género fluido, o sea, vean lo que dice acá, por considerarlas rígidas e inamovibles. O sea, el problema no estaría en las personas que presenten este tipo de comportamientos, sino que estaría en las que lo juzguen o bien en aquellas que de pronto los consideren rígidos o inamovibles, o en el caso de los adolescentes que de pronto, no sé, se orienten por otro tipo de comportamiento, eventualmente que se alinee con este tipo de sexualidad heteronormativa. O sea, en otras palabras, ¿verdad? No los presionen y además de eso, dice acá, ¿verdad? Es necesario que eh, en el terreno de la sexualidad lo que tiene que ver con las categorías existentes no es, ¿verdad?, lo único, sino que hay una gran variedad. Ahora, para llevarlo al plano de lo que tenemos, efectivamente hay muchas conductas que las personas tienen y que son parte de su comportamiento. Sin embargo, cuando hablamos de los adolescentes, tenemos que darles líneas claras de que hay conductas también en los adultos que no son apropiadas. Hablemos de pederastía, hablemos de pornografía incluso, y personas que toman información de jóvenes, de niños que son de hecho pedófilos. Hay personas que también tienen prácticas que son promiscuas, altamente riesgosas, personas que hacen víctimas a los más jóvenes de trata, de comercio sexual. A lo que me refiero con esto es que esto no puede ser abierto como se está queriendo dejar ver o como se está queriendo llevar a los profesores para que ellos no orienten a sus estudiantes en caso de necesitar de pronto orientación. Como hemos dicho, los chicos necesitan orientación y para eso también está el sistema educativo formal. Y los profesores también deberíamos estar en la misma línea de darles a los muchachos información correcta, veraz, responsable y también científica. Hemos visto también, y acá vamos a pasar, que ante tal ataque, obviamente, los primeros llamados a protegerse son los propios jóvenes. Si estamos teniendo bombardeo por parte del más media, si estamos teniendo bombardeo por parte de los mismos sistemas educativos, si estamos recibiendo un montón de información de los compañeros, de las personas que están cerca nuestro, pues obviamente tengo que tener yo la capacidad para analizar, para interpretar los mensajes recibidos y para lograr definir qué cosas no voy a creer, no voy a recibir, no voy a practicar y tomar mis decisiones realmente sobre una base bien informada. Pensamiento crítico. Ese es a lo que vamos a entrar porque yo quisiera que ustedes como educadores y como padres entiendan de qué se trata y lo puedan utilizar en las aulas y también en sus iglesias o en la comunidad donde usted está
en su hogar. Lo primero, bueno, dice este concepto, para entender de qué se trata, no se tiene que ver en un sentido negativo, sino que está asociado con la capacidad de análisis sistemático, profundo y bien fundamentado de una determinada realidad. Acá no estamos hablando de criticar, ¿verdad? Las ideas de otros, estamos hablando más bien de analizar con mayor profundidad y fundamento lo que se nos está dando. Hemos, por ejemplo, también hacemos referencia a la capacidad de pensar de una forma clara y lúcida, pudiendo identificar realmente cómo son las cosas que la realidad nos pone al frente, de manera que no las creemos ya porque lo dijo una persona, sea el pastor desde el púlpito, o sea la maestra en el aula, o sea incluso mi mamá. O sea, si los niños y los jóvenes aprenden a desarrollar pensamiento crítico, van a ir sopesando las diferentes nociones y van a ir también ellos descubriendo o investigando incluso. Hemos dicho que los padres tenemos la labor de transmitir y que lo hacemos con base en las mejores intenciones y tratamos de aportar el mejor sistema de valores. Pero también es cierto que muchas veces los padres pueden tener ideas que provienen de nociones de la cultura y que no siempre son las apropiadas para el desarrollo de una persona en plenitud. Es fundamental hoy día, pues no es otra cosa que aprender a pensar bien. Se vuelve una especie de brújula existencial en un mundo relativista que nos permite ir tomando las mejores decisiones. Mi aspiración, obviamente, como madre, es que mis hijos tengan mayor capacidad que yo para poder analizar las cosas que están alrededor de ellos. Entonces, puede ser que algunas veces me vea yo confrontada por ellos con algunas ideas que yo tengo, pero qué bien si eso viene a servir, perdón, para lograr que ellos desarrollen esa capacidad y la trasladen también en otras esferas. Ahora, eso es diferente a la forma oposicional. Hay chicos que son oposicionales y todo lo que los padres les dicen, aunque tengan lógica, lo contradicen. No, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Me refiero a esos hijos que de pronto le dan a usted ciertas ideas y usted también no tiene por qué asumirlas. Usted le puede decir, yo voy a investigar al respecto. Ok, te agradezco mucho que me lo hicieras ver, no lo sabía. Es necesario en la familia ser humilde y poder también escuchar, sobre todo cuando ya van no sé, a la universidad y estudian ciertas carreras, pero igual, si nosotros como adultos tenemos buenos referentes, también tenemos oportunidad de compartir. Aquí el tema no se trata de ver quién gana, sino el tema de, ok, tú me das un punto, yo te puedo dar otro, los podemos confrontar y después podamos llegar a una conclusión. Juicio analítico. Dentro del pensamiento crítico, vamos a encontrar lo que es el juicio analítico. El juicio es esa capacidad natural que los seres humanos tenemos para juzgar sobre la realidad y que definitivamente sí se sustenta, por un lado, sobre áreas de razonamiento que son más finas, que están en el área frontal del cerebro. Por eso era que ayer tocábamos que en el caso de los adolescentes, el área prefrontal y prefrontal, que está localizada en esta zona, no está bien desarrollada y dice la neurociencia que es hasta los 25 y 27 años que esas áreas se van desarrollando suficientemente, ¿verdad? O terminan ya su proceso. Entonces, vamos a juzgar la realidad con base en la información que tenemos y con base también en lo que hemos estudiado, indagado, sopesado. Entonces, el juicio analítico busca separar y distinguir lo objetivo de lo subjetivo, entendiendo que lo subjetivo no es más que eso. Y acá critico enormemente cuando solamente nos basamos en lo subjetivo. Los psicólogos sabemos que lo subjetivo es muy importante porque nos habla de cómo esa persona está viendo su realidad, pero también sabemos que hay una valoración objetiva para nosotros mismos discernir si esa persona, por ejemplo, está bajo un pensamiento distorsionado. Les voy a poner un caso muy sencillo. O sea, yo puedo diferenciar cuando una persona está presentando un trastorno alimenticio
porque las valoraciones que ella hace acerca de su cuerpo no corresponden de pronto con la realidad, pero tengo una base objetiva, una base clínica que me permite analizar y revisar cuáles son los componentes que está presentando para yo determinar ese diagnóstico. Y así por el estilo, en todas las ciencias siempre encontramos que hay un algo contra el cual confrontamos la información que esa persona nos está trayendo o la realidad nos está también aportando. Implica entonces tomar postura frente a la realidad, algo que parece ser rechazado hoy al ser visto como acto de intolerancia o falta de respeto en la cultura de lo todo válido. O sea, si yo no acepto su posición subjetiva, entonces me pueden juzgar, ¿verdad?, de intolerante, me pueden juzgar de pronto de que te estoy faltando el respeto, y resulta ser que hay cosas que evidentemente no lo son, que obviamente a todas las luces no lo son, por más que alguien quiera hacérmelo creer. Y en ese sentido yo puedo entender que una persona tenga un criterio X, pero no significa por eso que yo tenga que aceptarlo como verdadero. Eh, y eso pues tampoco voy a tratar de convencerla si no tiene sentido, pero a lo que vamos es que no podemos confundir que sí seguimos teniendo nociones claras y objetivas acerca de la realidad. Ejemplo, y aquí les pongo este ejemplo y quiero que ustedes vayan a esto que viene en el programa de afectividad y sexualidad acá de mi país, el que teníamos, pero es que bueno, estaba tan cargado de demasiados elementos que son bastante de dudosa credibilidad. Dice, las vivencias y las expresiones de la afectividad y de la sexualidad, todas ellas son legítimas y respetables. Se parece un poco al concepto que les leía antes en el protocolo. O sea, esto, entendamos esto, no estamos hablando de adultos, estamos hablando de jóvenes de 14, de 13, de 14, de 15 años que apenas están formando las nociones básicas acerca del mundo, de la vida, de la sexualidad. Y si me lo está diciendo una autoridad educativa, yo lo creo. Eso es lo que va a suceder. Entonces, si a mí me están diciendo mis autoridades, no lo estoy leyendo ahí en una revistilla que me encontré en cualquier lugar, no, todas las vivencias son todas ellas legítimas, o sea, un abusador podría decir que su vivencia es esa y que eso es igualmente legítimo y respetable. O sea, y sí, alguien me diría, ay, no, eso es ilógico, ¿cómo se le ocurre? Ok, para mí sí, pero para un niño o para un joven, esto lo que lo hace es llevarlo a una confusión que podría terminar en en un abuso o en que esa criatura de pronto se cuestione si estará juzgando a esa persona, si estará haciendo bien, rechazando lo que está intentando o si esa es su expresión válida y es así y de pronto yo tengo que acceder o simplemente me quedo paralizado, ¿qué hago? O sea, acá es donde no podemos dejar esos portillos de ninguna manera, tenemos que ser contundentes y tenemos que dejar ver, no todos los comportamientos son legítimos, no todos los comportamientos y las conductas sexuales de los seres humanos son respetables. Hay un montón de conductas que son, ¿verdad?, reprobables. Ejemplo, todas las conductas, y acá estoy haciéndoles un ejemplo de un juicio analítico, y lo hacemos en forma de pregunta. ¿Todas las conductas sexuales son legítimas y respetables? Realmente. Aquí tenemos una afirmación, aquí tenemos un cuestionamiento. No. Dar esta información crea confusión y hace que los chicos bajen las barreras naturales de protección y se expongan a riesgos con personas o con conductas X. Todo esto se ha hecho con la finalidad de que los chicos y los jóvenes acepten a todas las personas que tienen diversidad sexual en muchísimas, como ahí decía en la cita anterior, formas y manifestaciones. Pero eso es una cosa de que yo entienda que hay personas que se comportan de cierta manera o que actúan de cierta manera, a que yo acepte que eso, ¿verdad? Es algo que simplemente yo no debo tener absolutamente una valoración personal. Entonces, un tema aquí en concreto, o más bien, ¿verdad? Para el pensamiento crítico es necesario tener un tema en concreto. Vamos a ir haciendo el ejemplo para que ustedes comprendan de qué se trata. Dice acá, así se inicia.
¿ok? Con un tema en concreto. O sea, yo tengo que problematizar o tengo que tematizar la realidad. Aquí podemos tener ejemplos: relaciones impropias, consentimiento, la autonomía progresiva. Por ejemplo, puedo tener el tema de una canción o de las canciones que se escuchan en la radio, las series más populares, por ejemplo. Entonces puedo tener un tema que tenga que ver con algo específico o bien un poquito más general, pero eso es lo que yo voy a analizar. Puntos a favor que tenemos en la cultura de hoy. Bueno, los temas están más expuestos. Hoy la gente teme menos, los jóvenes temen menos hablar de de ciertos temas, los padres también, en las escuelas y en los colegios también. Antes se tocaban ciertos temas de sexualidad y todo el mundo, l- ¿verdad? Cambiaba de tema. Hoy día a la gente le da menos vergüenza pensar en distintos puntos de vista, aunque a veces pueden darse planteos explosivos. Por ejemplo, no sé, en un aula que se abra un tema y por allá, ¿verdad? Salta una persona que protesta o critica o su punto es totalmente divergente. Entonces, pues ahí justamente es donde corresponde que el mediador de esa clase se encargue de poner las reglas del juego, pero sí se vale escuchar las diferentes posturas. En el pensamiento crítico eso es fundamental. Cuando en un aula solo se puede escuchar una única noción, ahí ya tenemos ideologización. Si es válido solamente una manera de pensar, ahí hay ideologización. Pero si se pueden escuchar todas, respetadas, ser escuchadas, ser ponderadas, eso sí nos está hablando de pensamiento crítico. Hoy día hay más acceso también a la información, a contrastar las opiniones con la realidad. Hay más acceso al conocimiento científico en sitios pues que son con carácter, ¿verdad? Científico, dicho sea de paso, y fuentes autorizadas. Entonces vamos a comenzar a analizar el tema. Lo primero que vamos a hacer para desarrollar el pensamiento crítico con su hijo, con su hija, es detenerse a escuchar u observar con calma lo que nos está presentando la cultura, el profesor o el líder. O sea, vamos a comenzar a percibir los detalles que si nos observamos van a pasar inadvertidos. Entonces, una expresión como la anterior o bien cualquiera que se quiera analizar, yo no la voy a dejar pasar sencillamente e instalarse ya en la mente, sino que lo voy a ver. Esa es como la labor de observar. Y sea donde venga, no importa. Aquí no estamos diciendo que los líderes religiosos, por ejemplo, son infalibles. No, aquí no hay nada infalible. Justamente se trata de que los jóvenes y los niños aprendan a sopesar. Segundo, preguntar. Luego comienzan las preguntas. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué intenta transmitirme esa expresión cultural? ¿Qué ideas o principios están detrás? ¿Cuál es la intención del autor? Vean que en el caso del pensamiento crítico, las preguntas son detonantes importantísimos que llevan a la persona y a su capacidad racional de darle vuelta a ciertas cosas y ver las diferentes eh, aspectos que pueden contener un tema. Se analizan las perspectivas. Hacer el ejercicio de ponerse en lugares distintos al que naturalmente adoptamos para analizar algo. Si yo, por ejemplo, tengo una postura liberal, valdría la pena que también me ponga en la posición de la persona que tiene una espiritualidad o tiene una X posición distinta, y viceversa. Eh, entonces acá, ¿verdad? Lo que preguntamos es, ¿qué pueden estar mirando otros? Si estoy analizando un tema que tiene que ver con no sé, los profesores, bueno, ¿qué pueden estar viendo los estudiantes? ¿Qué pueden estar pensando los padres de familia? Eso, verlo con la mirada de lo que otros actores sociales también podrían ver, es muy necesario justamente para lograr empatía y evitar sesgos de interpretación de la cuestión. Como punto número 4,
vamos a razonar con evidencia. Eso es, qué dice la ciencia o diversas autoridades académicas o bien la Biblia al respecto. Si usted es una persona, por ejemplo, acá para un creyente en Cristo, la autoridad, perdón, de la Biblia es un punto de referencia fundamental, tomando como base, ¿verdad?, que la Biblia para un cristiano no se ve como un libro más de literatura, sino que se ve como un libro que tiene autoridad moral, autoridad espiritual. Entonces, desde este punto de vista, un contexto, por ejemplo, educativo, y valga mencionar que los padres, como dijimos, tienen el derecho de criar a sus hijos con base en sus principios, en sus valores, en su religión. En un colegio no se debería cuestionar si un estudiante pone como su referente la Biblia, ni se debería permitir las risas o la burla o la mofa de otros compañeros si así fuera, porque para su familia, dentro de su idiosincrasia, ese libro es una autoridad. Entonces, tenemos que también, ¿verdad? Hay investigadores, hay libros de ciencias, de neurociencias, de psicología, ¿verdad? Que nos van a permitir también razonar con evidencia y no solamente las posturas construidas, por ejemplo, a partir de perspectivas sociológicas, que son muy válidas, pero no son, ¿verdad?, únicas. También nos permite acá, ¿verdad?, hacer conexiones con lo analizado, que es el quinto punto cuando estamos haciendo pensamiento o analizando un tema con pensamiento crítico. Y lo analizamos, dice, eh, eh, contrastándolo con la vida cotidiana. Ejemplo, la imagen que se da sobre la sexualidad en las series o en la pornografía, ¿es realmente así en la vida real? Algunos jovencitos lo ven y se lo creen, y creen que en realidad la relación sexual se vive como se vive en la pornografía. Y todos sabemos acá los adultos que la pornografía es una degradación de la sexualidad humana y que además de eso es una utilización y comercialización del cuerpo y del erotismo humano. Y es algo, ¿verdad?, altamente nocivo que distorsiona la imagen de lo que es realmente la sexualidad. Entonces, estas son, por ejemplo, cuando hacemos esas conexiones entre lo que analizamos, las conclusiones a las que llegamos y la vida cotidiana, podemos sacar ya conclusiones más sustentadas. Es una forma genuina de cómo se vive en forma plena la sexualidad, por ejemplo, lo que vemos en las series. Así es como verdaderamente, ¿verdad? Un matrimonio se establece, una comunidad sólida o una vivencia placentera de la sexualidad se da, porque veíamos ayer que el placer no solamente lo da el que yo viva mi sexualidad libremente, ¿verdad? Entre comillas, porque finalmente puedo caer en muchos vicios, sino que se da por el hecho de que también yo sea una persona amada, respetada, que otros también conmigo desarrollen ese compromiso, que yo pueda cuidar y proteger también mis sentimientos, etcétera. Eso, ¿verdad? De pronto puede dar más placer que un acto sexual per se. La búsqueda de fundamento de evidencia o principios éticos afina el pensamiento y desarma posturas ideologizadas. Cuando logramos hacer eso, pensar con evidencia y además con altos principios éticos, vamos a lograr desarmar, ¿verdad?, ciertas posturas que evidentemente están cargadas de ideología. Vamos a ver un ejemplo y ya vamos concluyendo. Si cambiar de sexo te hace feliz, hazlo. Vamos a ver esa noción. ¿Cómo lo podríamos analizar desde el pensamiento crítico? Hoy día oímos a muchos adolescentes que lo dicen, ¿verdad? Bueno, si tal cosa te hace feliz, hágala, ¿verdad? Si eso te hace bien, ¿verdad? Para tu criterio, todo bien, nada pasa. Uno, vimos los 5 pasos. Detenerme a pensar en la idea, si lo que me han dicho o lo que veo en programas es algo natural o inofensivo. 2, preguntar, ¿qué intenta transmitirme esta expresión? ¿Qué ideas o principios están detrás? ¿Cuál es la intención del que la propuso?
¿Realmente son felices? Y aquí vengo con preguntas ya más específicas. ¿Realmente son felices todas las personas que intentan cambiar de sexo? ¿Se puede cambiar de sexo en verdad? Veamos cómo al preguntarle, yo le puedo lanzar esa pregunta a un joven, ¿verdad? Y probablemente me va a decir, no sé, ok, ¿verdad? O a lo mejor algunos me van a decir, bueno, pero o sea, lo hace feliz, como decíamos ayer, para algunos ya lo subjetivo es el parámetro moral. Y acá estamos dejando por fuera una serie de elementos que hay detrás de ese supuesto cambio que no es tan real. 3, analizar otras perspectivas. ¿Qué dicen las personas que luchan con esto? Vamos a llevar también al joven a ponerse en los zapatos de las personas que luchan con esto. ¿Qué escucho de los que lo han hecho? Aquellos que ya lo hicieron, que hicieron sus modificaciones, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó? ¿Todos están bien y felices después de la decisión? Porque aquí nos dice la expresión que si te hace feliz, hazlo. Pero como es la inmediatez en lo que se quiere que el joven viva, no se está pensando en el mediano plazo, no se está pensando en el largo plazo y muchos de ellos son llevados bajo esta cultura de manipulación, toman decisiones hoy sin pensar. Incluso una línea del pensamiento crítico es muy básica que dice, ok, antes y después. Antes yo pensaba que, no sé, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Que los niños venían al mundo así, de manera espontánea. Después de que investigué, me doy cuenta que vienen a través de un acto sexual de un hombre con una mujer. Entonces, ¿qué nociones tengo yo, verdad? Antes, y puedo llevar a los chicos a ver que antes ellos veían las cosas de cierta manera, pero conforme han crecido, han ido aprendiendo más cosas, han ido integrando más cosas y hoy valoran otras nociones que antes no tenían. Entonces, hoy día puede ser que una persona quiera hacer esto, pero puede ser que dentro de unos años, ¿verdad? Haya visto que fue un error y hay demasiados testimonios de personas que lo hicieron y que han llegado a esa conclusión, incluso a denunciar a médicos y a organizaciones que practicaron ese tipo de procedimientos. Razonar con evidencia. ¿Qué dice la ciencia sobre los resultados de mutilarse o suministrarse hormonas? Aquí no vamos a ir al programa de afectividad y sexualidad que decía ayer, como lo vimos, que mientras sea libremente escogido, está bien. Hay personas que lo hacen. No podemos ir a eso, por favor, y por eso es que critico que los confunden. Tenemos que ir a la ciencia y a ver los resultados realmente que hay. Eso se llama tomar decisiones informadas. Decisiones informadas no es que me presenten un papel ahí de, ¿está de acuerdo con hacerlo? Firme. No es, estoy de acuerdo con que voy a tener probablemente osteoporosis. Estoy de acuerdo con que hay muchos cánceres, estos y estos y estos que están relacionados con los medicamentos que se consumen a partir de un procedimiento de esos. ¿Qué significa eso? ¿Qué complicaciones podría tener eso para mi salud en el caso de un adolescente? Ujú. ¿Cuáles consecuencias hay? 5, hacer conexiones de lo analizado con la vida cotidiana. ¿Las series o lo que escucho en redes dice toda la información? Ahí ya los vamos llevando nosotros a relacionarlo con lo que ven en los programas, con lo que ven en esas series donde todo parece bonito, todo está muy bien, ¿verdad? Todos se ríen, todos terminaron felices como los cuentos de hadas, pero resulta ser que la realidad nos deja ver otras cosas. La realidad siempre será la mejor maestra y la mayor prueba de todo razonamiento lógico. La realidad nos permite contrastar que hay muchas ideas y nociones que no son, ¿verdad?, las únicas y que tampoco son las que nos van a traer bienestar, las que nos van a traer realmente placer en el tiempo, las que nos van a traer salud y que definitivamente tenemos que estar atentos. Los adolescentes principalmente están recibiendo muchos mensajes que si no se decodifican bien pueden penetrar en la mente y generar desprotección. Por ejemplo, que los padres imponen sus ideas o sistemas de creencias. No, los padres tienen la obligación de guiar y educar a sus hijos y se da mediante un proceso natural, no de imposición como se ha querido ver.
es el derecho natural. Lo libremente escogido o consentimiento es suficiente para decidir en sexualidad. No, no todo lo que un adolescente elige o en lo que consiente es conveniente. Como somos susceptibles, acá me combina ese, a la manipulación y al autoengaño, sobre todo cuando las emociones o el placer sexual está de por medio. Este otro concepto, autonomía progresiva, que se ha utilizado mucho en términos de los derechos sexuales y reproductivos, como que deje ya que su adolescente tenga sexo, suéltelo, deje de estar, ¿verdad? Como coartando su derecho a la sexualidad, al placer, etcétera, ¿verdad? Pero resulta ser que dice acá, autonomía progresiva aplica para que un adolescente incluso, ¿verdad?, elija mutilarse según, ¿verdad? Ya hay en algunas o está solicitado en algunas leyes o proyectos de ley. En el caso de mi país es un proyecto de ley concretamente, ¿verdad?, que apela a ese derecho humano, que sí es un derecho de los niños, de los jóvenes, pero que tiene que ver con la madurez y con la edad. O sea, si no hay una madurez suficiente, como ya hemos demostrado que dice la neurociencia, pues obviamente una criatura no debería permitírsele tomar una decisión de estas. Sería irresponsable, dado que la emocionalidad está rebasando la racionalidad, así como tampoco está en capacidad de tomar ciertas decisiones, por más, ¿verdad?, que se quiera hacer ver. En materia de sexualidad hay muchos riesgos y es necesario que la madurez definitivamente se logre antes de exponerse a más riesgos de la cuenta. El relativismo cultural dibuja los límites entre, perdón, desdibuja, es acá, los límites entre lo que es aceptable y lo que no, lo que puede llevar a la inacción frente a los abusos. Entonces, esta expresión es una expresión que refleja cómo al no tener claras las líneas, la persona puede quedarse paralizada, neutralizada, con inacción frente a ciertas conductas de otros que podrían ser abusivas, que podrían ser, como veíamos ayer, extorsiones, que podrían ser violatorias incluso de otros derechos que el niño y el adolescente tienen. Por lo tanto, no podemos con los niños y los adolescentes jugárnosla, tenemos que ser muy claros, delimitar y definir muy bien cuáles son los límites propios y también de los demás, con todo y lo que otros se puedan enojar. La familia no puede omitir su participación. Las situaciones de violencia, hay situaciones de violencia en el hogar y aquí quiero hacer un llamado a las familias. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que también están lamentablemente, aunque las familias son las protectoras de la infancia y de los adolescentes, encontramos que algunos jóvenes están escapando de las casas incluso porque en su propio hogar hay violencia, hay abuso y esto, ¿verdad?, tiene que ser denunciado. O bien hay negligencia, abandono y negligencia por parte de los adultos, que son los que tienen la responsabilidad de proteger y supervisar. Los adultos, además, que consideran que deben respetar todas las decisiones que tomen sus hijos menores de edad, para mí eso es otra forma de negligencia. ¿Por qué? Porque inducidos por ideas como debo respetar y apoyar, sobre todo cuando los chicos apelan a esto, ya está grande, allá él o allá ella, si da su consentimiento está bien, es imposible manejar esta persona, o sea, el adulto tira la toalla o el adulto simplemente cede y finalmente genera desprotección. Efectivamente, hay menores, y aquí yo le doy la razón, que intentan hacer lo que quieren, pero nunca debe perderse de vista que legalmente los padres tienen la patria potestad hasta los 18 años, por lo menos acá en Costa Rica, por razones propias de la falta de madurez que se tiene antes de esa edad y deben ejercerla para acercarlos. Esa patria potestad que usted tiene, incluso lo tiene que hacer ir a las autoridades de su país y decir, vea, yo soy el garante de esta persona, este niño está comportándose de esta forma, esta adolescente, ¿verdad? No está
respetando, ¿verdad? La línea mía de cuidarlo, de protegerlo, de orientarlo, estar rompiendo todos los parámetros y necesito también ayuda. Así como las autoridades algunas veces vienen a presionar a los padres por haber aplicado alguna disciplina, también es necesario que ustedes acudan, si es el caso, y digan, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la sugerencia acá? ¿Verdad? Porque también es necesario que ustedes conozcan que estoy teniendo esta problemática y que ustedes me sugieran, ¿verdad?, qué hacer con este niño. Les aseguro que, ¿verdad?, en muchas ocasiones las autoridades mismas, como sucedió acá, de un juez que emitió su veredicto y prácticamente lo que le hizo ver al adolescente era que, o sea, estaba irrespetando francamente a sus padres y que mientras él no tuviera la capacidad de hacerse responsable de su propia vida, tenía que respetar también eh, las condiciones, puesto que sus padres no lo estaban irrespetando, sino que lo estaban formando. Hoy día, pues gracias a Dios hay jueces con esas características, pero también hay otros que sencillamente no están ayudando a los padres a formar o bien autoridades en algunas organizaciones de nuestras naciones. Todo este tipo de situaciones deben ser denunciadas cuando haya violencia, cuando haya abandono, negligencia, pero también, ¿verdad? Cuando sean los chicos los que estén intentando salirse de todo control. Y cuando se trata de relaciones impropias, como lo decíamos ayer, ¿verdad? Pues obviamente hay que ir, los centros educativos, los educadores, los funcionarios públicos en esta nación están obligados a denunciar cuando saben de casos de estos. Personales de los EBAIS, que acá son centros de salud, clínicas, hospitales, todos tienen que denunciar ante la fiscalía y la vía administrativa o ante las oficinas del PANI cuando se encuentra algún caso de agresión, violencia sexual en niños y en adolescentes. Cerramos acá nuestra conferencia del día de hoy diciendo que el reto parental es el de ser un puerto seguro, o sea, un lugar donde los chicos estén protegidos, defendidos, contenidos, pero además tenemos que convertirnos en una plataforma de lanzamiento a la vez. A veces eso no es nada fácil, es hoy día todo un reto, pero pues sé que con la ayuda de Dios es todavía más posible lograrlo. Muchas gracias por la atención y pues quisiera saber si hay alguna pregunta y pues con gusto estaremos dándole. Ok, por acá, ¿verdad? Tenemos bueno, dice alguien, ¿verdad? Compartir los nombres de libros, quizás decir eh, que en los grupos se compartirán los recursos. Ajá, efectivamente, ¿verdad? Vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, el grupo eh, consultorio psicoeducativo y grupo 2 consultorio psicoeducativo, los nombres de los materiales que al inicio les enseñé y que pueden servirles en la formación de sus hijos y de sus estudiantes. Dice acá, ¿qué pasa cuando no quieren pedir disculpas o lo hacen a la fuerza? Bueno, eso tiene que ver con que no siempre, ¿verdad? A ver, hay ocasiones en que los chicos, particularmente los adolescentes, permítame un segundo. Gracias. Son orgullosos y eso hace que pues no quieran, ¿verdad? Efectivamente pedir disculpas, reconocer que el padre o la madre tienen la razón. No se preocupe tanto por eso. En realidad,
lo principal, porque bueno, pues a algunos padres les importará mucho, pero en lo personal, realmente lo importante es que lo haga. Por ejemplo, si usted está poniendo una regla y el joven, ¿verdad? No la está siguiendo, pues usted debe hacerle saber cuál es la consecuencia por el incumplimiento de esa regla. Y si finalmente él la hace, aunque vaya bravo, aunque diga, esta casa, ¿verdad? Usted es una injusta o todo me cae mal o en qué horas soy parte de esta familia. En ese momento, si él está haciéndolo, debemos no prestarle tanta atención a lo que dice. Lo importante es que lo haga. La obediencia en el adolescente es primero que la forma, por decirlo así. En otro momento usted puede hablar con él acerca de cómo lo dijo y que usted, pues, ¿verdad? Esperaría que él tenga una forma diferente de hacerlo. Pero aún así, si no lo hiciera y si más bien darle esa información va a servir para que la próxima repita la acción y lo haga todavía más marcado, yo le recomendaría que usted se dé por satisfecho con que lo haga. Con adolescentes, como les digo, la manera no es, o sea, el que diga gracias, qué dicha, qué bueno si lo hacen, pero finalmente lo que nos interesa más es que lo hagan y cuando lo hagan, les decimos muchas gracias, no les damos un discurso diciendo, ve, qué fácil que era, y al final toda la renegadera, bla, 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 porque nuevamente activamos el deseo de contradecir, de pelear. Y el adolescente le encanta el combate, le encanta discutir. Y hay padres, lamentablemente, más las mamás, que les gusta también discutir. Entonces, al enfrascarse en esa discusión, lo que se logra es irrespetarse. Mi recomendación es evitar a toda costa el irrespeto en ese sentido y orientarse más por una acción proactiva, tanto del padre, en el sentido de pedirle las cosas, de remarcárselas, de llevar la situación hasta que lo haga. Ok, estoy esperando que lo hagas y dejarlo para que el muchacho reaccione o la muchacha reaccione y cuando ya lo hizo, agradecerle. Si no lo hizo bien, pues de pronto usted tiene que valorar si lo vuelve a mandar o si en ese momento no es prudente, pero le hace la observación y a la próxima espera que el resultado sea mejor que el anterior. Dice también qué pasa cuando no quiere, bueno, ya, este ya la tenemos. Acá vamos a ver todo muy claro. Eh, ¿Qué se puede hacer cuando mi hijo no quiere hablar de lo que le pasa? Bien, esto es un poco complejo porque efectivamente hay algunos muchachos que son muy cautelosos y temen dar cierta información, sobre todo porque algunos no quieren que sus padres se asusten, otros no quieren que los corrijan. La mentira por lo general tiene que ver con ocultar la información por temor de la reacción de los padres, de las consecuencias. Y el silencio, pues también puede ser porque es muy poco comunicativo o porque lo está canalizando por otro lado. Así que tal vez es importante tener una conversación franca con esa persona, con este adolescente, hacerle saber que pues usted está dispuesto a escucharle, que si en algún momento de parte suya ha habido un accionar que a él, ¿verdad?, no le haya agradado, usted necesita saberlo para mejorar en esa área y también le puedo ofrecer ayuda, ok, quieres hablar con otra persona, no importa si es una tía, una hermana mayor, pero que ella o él tengan alguien de confianza y que sea un lugar seguro para comunicar lo que está sintiendo. Puede ser incluso un profesor, un orientador, que sea una persona también de confianza. Si usted no puede llevarle con un profesional, por ejemplo, en psicología. ¿Cómo podemos prepararnos en estos temas? Pues muchos existen, pero están inclinados a respetar las decisiones, aun siendo menores de edad, como los ejemplos que usted mencionaba. Sí, es correcto, ¿verdad? Muchos materiales y todo lo que está en la media lleva hacia eso, pero nuevamente les recuerdo, ustedes tienen, tienen derechos
establecidos en tratados, en convenios, y ustedes tienen que hacerlos valer aún delante de sus hijos, ¿verdad? Yo tengo este derecho, me asiste este derecho y también, ¿verdad? Yo lo puedo reclamar. Y es necesario, pues, que, ¿verdad? Lo veamos en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo evidentemente por su mal. Como madre, como padre, yo creo que ya para ese momento hemos desarrollado con ellos nos ubican y saben que si hemos procurado su bien, esta no tendría por qué ser la excepción y podemos apelar a eso. He buscado siempre tu bien, he buscado que estés en las mejores instituciones, pero también es cierto, ¿verdad?, que hay muchas ideas que se están dando hoy día que no proceden de la verdad y es necesario que las podamos reconocer y que las podamos contrastar. Em, sí, los adolescentes tienden a callar sus problemas. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, parte, ¿verdad?, de lo que ya les mencioné. No siempre se soluciona, pero sí se consigue que ellos puedan, permítame, se procura, ¿verdad?, que ellos logren por lo menos, si no es con nosotros, con otra persona, abrir los temas, pero que no se queden solos. Eso sí es necesario, que no se queden solos. Algunos se aíslan y en ese aislamiento lo que hacen es que se refugian en información que termina siendo desinformación. Eh, pero ustedes lo van a notar en sus acciones o en sus argumentos, ustedes van a ver de dónde están obteniendo esa información. Si es una idea que nada tiene que ver, ¿verdad?, con lo que ustedes les han enseñado o bien con algo que sea, a ver, aceptable desde el punto de vista moral, ético, de la responsabilidad humana y ciudadana, obviamente debe estar tomando información de algunos lugares donde hay antivalores. Sí les recomiendo que supervisen muy bien en las plataformas de streaming que tienen en sus hogares, si es que las tienen, cuáles son esas series. Algunos las ven hasta en sus computadoras porque hoy día los chicos tienen ya sus propios dispositivos, entonces se vuelve muy difícil de controlar para los padres. Pero sí, ¿verdad? Algunas veces los padres necesitan cerrar mejor esas opciones y evitar. Siempre van a recibir la información porque sus compañeros las ven, tienen teléfonos con acceso a Internet, pero al menos en algunos casos se disminuye. Otras veces lo que los padres han optado es por sentarse con ellos a ver programas y mediar la información, pero lamentablemente eso no es algo que siempre se pueda porque los padres no están en casa y se quedan, ¿verdad? Los chicos solos en compañía del televisor. ¿Cómo se puede abordar a un preadolescente cuando se resiste a cumplir con alguna responsabilidad o tarea y usa el enojo como evasión? Bien, esto, ¿verdad? Pues es ya tema de otra conferencia, incluso en conferencias anteriores he tocado el tema. Valdría la pena que usted dé una revisadita por ahí en el mismo Facebook. eh, Hay algunas, una que tiene que ver específicamente con reglas. Ahí explico muy bien cómo hacerlo. Es recomendable que los adolescentes vayan a un psicólogo, así como los padres, como algo preventivo para su salud emocional. Sí, pero no todos los psicólogos tienen una línea, lamentablemente, pro familia, por decirlo así. Algunos, ¿verdad?, favorecen muchas nociones que están dentro de las tendencias actuales, culturales, y pues es cada profesional. Sin embargo, en ese sentido, sí es importante que ustedes se asesoren con una persona que tenga una línea balanceada. Bien, dice acá, sí, sí puede ser preventivo, definitivamente, ¿verdad? Algunos padres incluso optan por recibir ayuda de que sus hijos están en los primeros eh, etapas y no vienen a consulta siempre, sino que vienen cuando lo necesitan. Entonces, pues también ese es otro esquema que hoy día se está usando y que les ayuda muchísimo. Bien, no hay, por lo visto, más preguntas ni comentarios. Entonces, eh,
cerraríamos acá nuestra conferencia de este día y quedaríamos, si Dios lo permite, para mañana en nuestra última conferencia. Y ya les digo el nombre de esa conferencia. Esa conferencia se llama Prepare a su adolescente para estar seguro. Hoy vimos cómo hacerlo más fuerte y firme para afirmarse frente a nociones o ideas que son contrarias a sus valores o que de pronto vienen producto de afuera y que los pueden comenzar a remover para remover esos valores y que los cambien. Pero mañana vamos a ver cómo prepararlos para estar seguros. Así que les invito desde ya a conectarse, Dios mediante, a las 7 de la noche, hora Costa Rica. Ha sido un gusto estar con ustedes y será hasta mañana.